en esta Asamblea General, en la que nuestro director nos convocó a un informe sobre la finalización del proceso legal de la doctora Ilse Cervantes Camacho. Entonces quisiera yo primero ceder la palabra al doctor Luis para que nos ponga un poco en contexto y procederemos a otras participaciones. Buenas tardes, gracias por atender a este llamado que hicimos con relativa premura, porque inicialmente habíamos pensado que podíamos realizar este evento el próximo viernes, pero por cuestiones de agenda lo cambiamos para el día de hoy. Entonces, nuevamente, gracias por acompañarnos. Como bien nos dijo Rocío, este evento lo hemos programado a fin de presentar una disculpa pública por hechos que acaecieron en el pasado. Me permití escribir un texto para no dejar nada fuera, nada pendiente, y si me permiten se los leeré. Es en esencia el espíritu que nos reúne el día de hoy. En IPICIT reconocemos como un derecho humano esencial el derecho a la igualdad y la prohibición de la discriminación. Todas las personas tienen derecho a gozar y disfrutar de la misma manera los derechos reconocidos por la Constitución, los tratados internacionales y las leyes. Se prohíbe toda exclusión o trato diferenciado motivado por razones de origen étnico o nacional, género, edad, discapacidades, condición social, condiciones de salud, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Reconocemos también como un derecho humano esencial la igualdad entre hombres y mujeres. Todas las personas gozan de los mismos derechos sin importar sexo o género. El Estado y esta institución también establecerá las acciones necesarias que garanticen a las mujeres la erradicación de la violencia y el acceso a las mismas oportunidades e igualdad en todos los ámbitos de la vida pública y privada. Por ello, nos dirigimos a ustedes para presentar una sincera disculpa por hechos suscitados en el pasado que privaron a la doctora Ilse Cervantes Camacho de su posición laboral como investigadora en nuestra institución. Hoy, luego de un largo proceso, IPICIT resarció en los términos legales establecidos por la Junta Local de Conciliación y Arbitraje y aceptados por la doctora Ilse, la deuda laboral que contrajo. La disculpa pública que ahora presentamos aquí a la doctora Ilse busca hacer patente la obligación de esta institución a la prevención, la atención, la sanción y la erradicación de todos los tipos de violencia. Estamos ciertos de que la violencia contra la mujer en el ámbito laboral se ejerce por personas que tienen un vínculo con la víctima, independientemente de la relación jerárquica. Esta violencia consiste en un acto o una omisión, un abuso de poder y daña la autoestima, la salud integral, la libertad y la seguridad de la víctima e impide su desarrollo y atenta contra la dignidad. Por ello debemos ser claros. El acoso sexual o laboral no tiene cabida en nuestra institución y es inaceptable en cualquier forma y en cualquier contexto. En consecuencia, tenemos el compromiso de garantizar un ambiente seguro y respetuoso para todos los integrantes de nuestra comunidad y nos solidarizamos con las personas afectadas por estos incidentes. Su bienestar es nuestra máxima prioridad y estamos aquí para ofrecerles el apoyo que sea necesario. El Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica se compromete a investigar y, en su caso, a sancionar a quienes se acredite como victimarios, así como atender a las víctimas para el pronto restablecimiento de su salud y de la dignidad humana.
Nos comprometemos a trabajar permanentemente para garantizar que nuestra institución sea un lugar seguro, inclusivo y respetuoso para todas las personas que forman parte de esta comunidad. Una vez más, pedimos disculpas sinceras por a todas las personas afectadas por estos incidentes. Pensamos que su voz y su bienestar son fundamentales para nosotros y para toda nuestra comunidad. Gracias por su atención. Muchas gracias al doctor Luis por su mensaje y bueno, ahora contaremos con la participación de la doctora Ilse Cervantes. Muchas gracias, muchas caras conocidas. Después de 9 años me da gusto verles. Durante estos 9 años han tenido de esta historia la versión de los pasillos, la versión de quien estuvo en esta institución en vez de mí. Y este día, lo que yo quiero hacer es darles mi versión. ¿Qué fue lo que pasó entonces? ¿Por qué llegué a esta situación? ¿Y qué lo orilló? Quien tenga oídos, que oiga. Primero quiero recordarles qué es la violencia y que incluso se puede medir. Y en mi caso, ahí está. Durante mucho tiempo yo sufrí chantajes, mentiras, que me ignoraran, que me culparan y me descalificaran por mi trabajo. Pero no solamente eso, sino que la violencia llegó hasta, por ejemplo, citas de trabajo fuera de la oficina, críticas constantes y sin fundamentos, querer involucrarme en una red de corrupción y una de las cosas más graves, despido injustificado. Entonces, les cuento entonces cómo se dio todo esto. El acoso, el hostigamiento, en este caso, que está hecho por la persona que era mi jefe, el doctor Ricardo Femat, constantemente me invitaba siendo yo coordinadora del posgrado, me invitaba a citas de trabajo fuera de la oficina. Y esto fue una constante hasta que yo puse el alto. Y entonces yo quiero compartir con ustedes, además de qué pasó, qué fue lo que aprendí de todo esto. ¿Sale? ¿Qué hacer entonces ante el hostigamiento y qué consecuencias tiene? Entonces, yo ingresé al IPICIT en el 2006. Es así un poco difícil hablar desde aquí, me voy a bajar un poco. Y fui coordinadora del posgrado desde diciembre, del posgrado en Sistemas Dinámicos desde diciembre de 2007. Y entonces empecé a sufrir hostigamiento sexual y invitaciones recurrentes para participar en eventos, piropos, insinuaciones, y todo sucedió hasta el 2011. Y después empezó a pedirme más cosas. Esto fue un modus operandi. Primero, la primera aproximación es de crear confianza, y después la segunda es de que con esa confianza de alguna manera te sientas comprometido o comprometida a actuar. Y entonces me empezó a pedir. Teníamos un compañero que se llamaba Gerardo Escobar, el doctor Gerardo Escobar. Y un día el doctor Femat me dijo: tú tienes la tarea de hacerle el archivo a Gerardo para que lo corramos. Entonces yo no me presté a todo eso. Y entonces lo denuncié a las autoridades del IPICIT en el 2011. Y entonces, como yo di el siguiente paso, empezó el acoso laboral.
Entonces empezó a meterme extrañamientos. Uno de ellos, por ejemplo, fuera totalmente apegado del EPA, y por ejemplo dice que me ausenté, que no fui a trabajar. Y en ese oficio, por ejemplo, no pone ni siquiera las fechas en que supuestamente no había yo ido a trabajar. Y después, ese extrañamiento, el departamento de personal lo recibe 15 días antes de su emisión. Eso fue el 2 de junio. Después, yo estaba dando clases a sus estudiantes y me dijo que los tenía que pasar. Y me llamó por teléfono y me gritó: si no los pasas, habrá consecuencias. Y lo vuelvo a denunciar. Ay, no, ya estoy. Lo denuncio ante la entonces CABID, que si Celia me ayuda, que es el CABID, Centro de Atención a Víctimas del Delito. Antes era el CABID, después se transformó en CEAP, ¿no? Ok. Y entonces yo digo, bueno, estoy sufriendo de acoso, y me dicen, ¿sabes qué? Yo no tengo injerencia, busca en otra puerta, voy a tocar a otra puerta. Después voy a la Secretaría del Trabajo y de lo que me quejo es de acoso sexual. Muy importante aquí decir que cuando esto me pasó, el acoso sexual ni siquiera era delito. Las instituciones no estaban preparadas para ello, ¿sale? Entonces, CEAP dijo, yo no veo, no es un delito. Acoso sexual no es un delito. Voy a la Secretaría del Trabajo y lo primero que me dicen, sí, doctora, la vamos a poner a negociar con su agresor. Y entonces, ¿cómo qué voy a negociar? ¿Me va a manosear para que me dé acceso a mi proyecto, al dinero de mi proyecto, o para que me deje en paz? ¿Qué voy a negociar ahí? No era un camino. Cuando hay acoso sexual no se puede negociar. Y entonces pido ayuda al órgano interno de control. Y el órgano interno de control dice, pues yo no tengo injerencia. Yo le digo, oye, pero ayúdame a familiarizar al IPC de que esto está mal, que es un problema social. Y me dice, te voy a dar unos folletos y ahí muere. Entonces, lo denuncio por escrito. Les hago notar que el siguiente paso ya es en mayo de 2013. Ya llevo ahí, en ese proceso, al menos 4 años. Y lo denuncio por escrito al director general. Y el director general no me quiere recibir la queja. ¿Y qué me dice? Algo debes de hacer que lo provoca. Y que, por supuesto, no aguanto nada. Ya después tengo 4 años ahí. Bueno, siempre se escudó mi caso en que eran problemas personales entre el doctor Femat y yo. Pero yo les hago notar que se usaron mecanismos institucionales para afectarme de manera personal. Y que porque había mecanismos institucionales, tenía que haber mecanismos institucionales para pasar esto. Y no se puede jugar ambas cartas. Cuando te acoso, soy institución, y cuando te digo, hazte cargo, es personal. No se puede. Bueno, me tocaba pedir la promoción y la definitividad. Y ya me la tenían preparada. Entonces, me niegan la promoción. Mi agresor está ahí. Yo les mando una carta para que reconozcan el conflicto de interés que es que él esté ahí, y la CIE hace caso omiso de mi carta. Lo dejan opinar, lo dejan estar presente y activo en la discusión en noviembre del 2014. Yo para entonces, yo ya había pedido a la
ayuda a la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Una persona que está aquí, la maestra Celia García Valdiviesco, que enseguida habla, nos va a explicar lo que ella vio. Pero justamente ella fue la que me atendió ahí en la comisión. Yo me acuerdo muy bien que ella me dijo, es increíble todos los documentos que tú tienes para probar las cosas, porque yo cada cosa que me pasaba ya la grababa, ya metía oficios, todo para dar seguimiento, porque nadie me creía. Entonces, la Comisión Estatal me gira medidas precautorias. El IPICIT la recibe y no tiene la mayor consecuencia. Sigue entonces que la CIE y la Comisión Externa de Evaluación rechazan mi promoción y en ese momento lo que tratan de hacer es correrme. Cuando me corren, yo ya tenía juicios de amparo porque no me estaban dando justamente la promoción. Y una de las cosas que justamente nos acaba de decir Luis es esta igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Y me acuerdo bien que esa vez tanto Luis como yo fuimos evaluados. A él se lo dieron la promoción y a mí no. Metí entonces, ya tenía yo un juicio de amparo por eso, y entonces metí otros 2 juicios de amparo cuyos números los pueden ver ahí. Y entonces estaba yo haciendo más un problema para el IPICIT que otra cosa, y se me cita en agosto de 2015, y a lo mejor ustedes oyeron en YouTube la grabación de esa de la despedida, en donde se me dice: tú estás ya combatiendo por el área legal y nosotros no podemos admitir que tú lo estés haciendo. Por eso te vamos a despedir. Y entonces se da el despido en 2015, pero yo tenía 3 amparos y esta fue la razón por la cual me corrieron. Yo le pregunté al entonces director David Ríos cuál era la razón por la cual me despedían. Y le dije, sea cual sea la razón del despido. Y él me dijo, casi, casi. Casi, casi porque la investigadora fue evaluada negativamente por un comité externo de expertos y la consecuencia de eso fue una solicitud de amparo ante una instancia externa a la institución donde las reglas del juego son otras. ¿Sí? Ninguna institución va a estar contenta de saber que su investigador o contratar un investigador que ha generado una solicitud como estas. Es decir, por defenderme, se me despide. Bueno. Y entonces el juez me da una suspensión de ese despido. ¿Y por qué me la da? Porque yo estaba embarazada y tenía un embarazo de alto riesgo. Y lo que quiero que comprendan es que el tema de hostigamiento es un tema de poder. Y este tema de poder lo necesitaban llevar hasta el extremo. Rompieron las medidas precautorias, estando yo embarazada y ellos sabiéndolo, me invitan cordialmente con policías a salir de la institución, de mi propio cubículo, y teniendo la orden del juez de la suspensión. ¿Cómo pasaron en resumen los hechos? Primero, acoso sexual. Luego, acoso laboral. Luego, empiezo mi batalla legal, aunque había tenido denuncias, el amparo, medidas precautorias, y después que soy verdaderamente un problema, me despiden. El juez me da la suspensión, desalojan por la fuerza. Siempre se alude a problemas personales, pero no se es congruente. No se tienen los mecanismos para frenar un procedimiento institucional en estos casos, incluso habiendo tantas denuncias.
Bueno, ¿por qué se dio esto? Ojalá que a nadie más le pase esto, y si yo he aguantado 9 años de lucha, fue porque yo quería que a nadie más le pasara esto. ¿Sale? Y vamos a ver cuál es el ambiente que reinaba en el IPICID cuando yo estaba aquí. Era un ambiente muy competitivo. Somos lo que hacemos y lo que logramos. Y no valemos por lo que somos. Ese es lo primero que está mal. Lo segundo es un ambiente de trabajo tóxico, donde no hay solidaridad. Yo no sé si alguno de mis compañeros en la división, no he tenido la oportunidad de hablar con ellos, al rato platico, si alguno de ellos o yo, cuando me estaban corriendo de mi cubículo, con todos los policías entrando y saliendo de mi cubículo. No sé si alguien lo vio. Entonces, cuando vemos en el otro, en el compañero de trabajo, más que un compañero de trabajo, estamos viendo la persona con la que estamos compitiendo y no tenemos una imagen institucional que nos haga cuestión, entonces, en vez de tener 100 compañeros, tenemos 100 enemigos. Y cambiar eso es esencial. Después de que me pasó esto, he dado varias charlas al respecto, y en otros centros de investigación sucede lo mismo, sucede el mismo caldo de cultivo. Es tan competitivo, no hay solidaridad, no hay una identidad social hacia adentro de las instituciones, que eso hace que se pulverice la identidad y la solidaridad. La institución, por supuesto, no contaba con protocolos para atender el hostigamiento sexual, ni siquiera era un delito. Y siempre se me llevó al plano de la negociación. Y comprender esto es esencial, porque el hostigamiento no se negocia. Como que, ¿qué vamos a negociar? ¿Qué vamos a dar? No hay punto de negociación. Hay evaluaciones verticales hechas por el jefe inmediato, y eso se tiene que poner más horizontal. ¿Sale? Y las instituciones de ese entonces, de 2014, no estaban preparadas para atender eso, no tenían ni la menor idea. Todas las instituciones a las que yo fui se lavaron las manos, inclusive el Instituto Nacional de las Mujeres. Y, por supuesto, el mensaje de fondo que me puso fuera de institución es que no tengo que luchar por mis derechos humanos, porque finalmente los juicios de amparo lo que tutelan es eso, la justicia constitucional. Entonces, ¿cómo es un acosador? El acoso, lo que ustedes pueden, y muy bien me pueden preguntar, oye, Ilse, entraste en el 2007, te corrieron en 2014, ¿cómo aguantaste tanto? Si en verdad sufriste lo que dices, ¿por qué aguantaste tanto? Pues porque el hostigamiento tiene varias características y es necesario comprenderlas. La primera es que no es constante. Tiene ratos en donde se apaga y ratos en los que se prende. Es así como una onda senoidal. Pero siempre es cíclico y siempre busca de ti el ejercicio del poder. Y obviamente varía en intensidad. A veces es muy fuerte y a veces es más débil. Pero está ahí, las consecuencias sí están siempre ahí. Y, por supuesto, el objetivo es ejercer poder sobre la víctima. ¿Qué hay que hacer ante el acoso? Primer paso, acompañarse.
No es una lucha que se pueda tener de manera solitaria. Nadie la puede dar de manera solitaria. Segundo, orientarse. ¿A qué tengo derecho? Continuamente, cuando yo estaba en la parte final, aquí en el IPICIT, se me decía, primero tienes que poner tu caso en el comité de ética. Y yo lo puse, por cierto, nada más que casi 6 meses se le tomó al comité de ética siquiera analizar mi caso. Y nunca llegó a una resolución. Primero, entonces, no. Ustedes tienen un montón de armas legales y las pueden ejercer todas al mismo tiempo si quieren. Hay que orientarse respecto de esas herramientas que se tiene. Hay que recabar información. Yo no dudé nunca en grabar video y audio de todo lo que me pasaba. ¿Por qué? Porque hay una asunción de delito ahí y ustedes tienen todo el derecho de grabar. Hay que denunciar, por supuesto, todas las opciones que se tenga y cómo se debe actuar ante el acoso en una institución. Lo primero es la prevención. Hay que creer a las víctimas. Si lo que te dicen cuando denuncias es que poco aguantas o tú debes de ser algo que lo provoca, pues obviamente te están poniendo una pared aquí. Primero hay que hacer la prevención y esa prevención es siempre abrir las puertas para escuchar y tener los mecanismos para actuar. Acompañamiento y atención a víctimas. Una víctima que no es acompañada es una víctima que no sigue su proceso legal, en el que está debilitada. Y finalmente hay que poner sanciones, no medias sanciones, sanciones contundentes y reparar el daño. Esto que estamos haciendo aquí es parte de esa reparación del daño. ¿Me pueden apoyar? Porque esto ya no... Y por supuesto tenemos que creer a las víctimas. La siguiente, por favor. Así yo me fui. Me fui en un escándalo. La ofensa fue pública, la disculpa tenía también que ser pública. Muchas gracias. A continuación daremos paso al mensaje de la bióloga Mireya Guadalupe Sánchez Garza. Adelante, Mireya. Me da mucho gusto ver tantas caras aquí, de todos los grupos del IPICIT, estudiantes, administrativos, académicos. Muchos de nosotros conocemos un poco de la historia de Ilse. Yo creo que nadie conocíamos o conocemos todavía la historia completa, porque esto tiene tantos detalles que aún quienes estuvimos o hemos estado cerca de Ilse, teníamos siempre la duda de cómo iban sus caminos fuera de aquí. Yo estoy aquí como testigo dentro de la institución que está desde esa época enterada de todos los problemas que ella atravesó, desde el acoso laboral, supe del acoso sexual, hostigamiento en este caso porque era su jefe. Entonces nos acompañamos de alguna manera, pero no de manera formal, porque no había ese tipo de acompañamientos en esa época. No cabía yo en mi sorpresa cuando supe la forma en que fue despedida y fue hecho de una manera que de todas las formas podemos decir que es violenta, porque es te sales y te sales, ¿sí? Con acompañamiento de la vigilancia, ¿sí? Entonces, también fui testigo de los caminos tan difíciles que ha emprendido, porque no había caminos trazados, como ella dijo, ni siquiera
era considerado un delito en esa época. La ley que da acceso a las mujeres para una vida libre de violencia se promulgó por el 2007 y nadie sabía con qué se comía, porque no basta que exista una ley, las autoridades no tenían idea de lo que es eso, y me refiero a autoridades en todos los campos, ¿sí? ¿Qué pasa cuando Ilse es despedida de esa forma? Y miren que no es una mujer que haya estado dócilmente doblando las manitas y bueno, ni modo, ¿no? Ella estaba peleando desde antes porque veía venir situaciones como esta y ya había buscado amparos, ¿sí? Entonces, no es algo que ella aceptara de manera dócil, y ese era el problema aquí. Ella era un problema porque no aceptaba todo lo que ella nos platicó. De eso yo estaba enterada, entonces soy la testigo interna de todo esto. Me tocó estar en la CIE cuando se discutió su caso, me tocó ver mucho el acoso laboral que se establecía, sin duda, ¿sí? Pero no había caminos que le dijeran a ella por dónde se tiene que ir, aunque sea una mujer aguerrida y que no permite que pisotearan sus derechos humanos, no había caminos, y ella lo dijo. Acudió al órgano interno de control, acudió a la dirección general, acudió a cuantas vías ella se imaginaba. Es hasta el 2016, un año después de que la corren, exactamente un año, porque la corren en agosto de 2015 y en agosto del 2016 se publica el primer protocolo para la prevención, atención y sanción, ¿sí?, de los problemas relacionados con el hostigamiento y el acoso sexual. ¿Qué dice ese protocolo? Pues las vías por donde puede una víctima guiarse. Y aun cuando salió ese protocolo, las autoridades a las que se tenía que acudir todavía no estaban listas, no entendían de dónde venía eso, con qué se comía, porque no basta que esté un documento publicado de manera oficial para que ese camino se abra para una víctima. Llegas con las autoridades de todos los órdenes y no saben qué hacer con eso. Entonces, esto era el común de lo que sucedía a todas las personas que buscaban justicia en el ámbito federal, ¿sí? Porque yo estoy hablando particularmente de las instituciones que a nivel federal podían enfrentar este tipo de casos. Y si no es por la perseverancia, la decisión y la valentía de irse dedicando tantos años para que se reconociera lo que había pasado aquí, no estaríamos aquí platicando, ¿sí? No estaríamos aquí. Entonces, este es un hecho sin precedente, que una institución reconozca formalmente que hizo mal las cosas y pide una disculpa a la víctima. Eso de veras no es cualquier cosa lo que están presenciando, ¿sí? Es un hecho histórico, no solo para el Lipicid, ¿eh? No saben cuántos casos ha habido desde que yo me acuerdo en las instituciones hermanas nuestras. Podemos platicar, hemos platicado con gente de otros centros y pues la vía era la misma. ¿A dónde iba la víctima? La víctima estaba perdida, hacía lo posible con apoyo legal, asesorías, pero ni los abogados sabían qué pudiera hacerse. Aunque estuvieran promulgadas leyes, aunque hubiera acuerdos internacionales, ¿a quién acudes si no sabes? Y sobre todo cuando desde adentro de la institución no encontrabas el apoyo más mínimo, ¿sí?
este protocolo hemos tenido que aprenderlo, que leerlo. Y yo se los recomiendo mucho y lo he hecho en las capacitaciones que hemos estado dando, porque tenemos que aprovechar esa guía. Y ahora sí hay acompañamiento aquí adentro. No es acompañamiento legal, pero no deja a la víctima sola, ¿sí? Sin saber qué hacer, a quién acudir, qué días tiene. Este es el primer acompañamiento de orientación, ¿sí? Para hacer las cosas desde adentro. Pero la víctima tiene también opciones ahora afuera, Centro de Justicia para las Mujeres, etcétera, y hay guías legales, asesoría, porque realmente, aparte de las consecuencias legales y laborales para una persona que es tratada de esta manera, imaginen las consecuencias psicológicas, de salud. Esas no se pagan. Esas no se pagan, no hay dinero que pague esos. Yo estaba enterada y conocí a Ilse desde hacía años. Aquí adentro de la institución la conocí y sabía de su estado de salud delicado, ¿sí? Esperando un bebé en situación de alto riesgo. Y sí tuvo consecuencias, afortunadamente se pudieron encauzar y controlar médicamente, pero eso, imagínense lo que se realizó en este lugar. Por eso me alegro mucho estar aquí y alcanzar a presenciar esto con todos estos años que han pasado, saber que se ha llegado a esta disculpa que vale más que el dinero, porque esto es algo moral que rescata la dignidad de la doctora Ilse. Es algo diferente que no se paga, ¿sí? Y aquí muchas personas no conocieron esta historia y por eso es magnífico que haya podido ella expresar su versión. Estamos aquí un grupo de académicas de varias instituciones que vienen también a testificar este hecho histórico. Me alegro mucho por Ilse, aunque esto no borra todas las preocupaciones, sufrimientos, problemas, golpes psicológicos, porque fueron muy duros, la atención vivida, eso no se borra, pero esto es una forma importante para reparar un daño. Gracias. Para finalizar, damos paso al mensaje de la maestra Celia García Valdivieso. Adelante. Buenos días, pues también para mí es un gusto estar el día de hoy aquí, en este hecho, como ya lo han dicho, histórico, tan relevante y tan importante, por supuesto, para Ilse, pero en realidad para toda la comunidad académica, ¿no? Creo que la gran relevancia de una disculpa pública tiene que ver con que, como bien lo puso Ilse ahí, generalmente para muchas mujeres las ofensas son públicas y las disculpas en privado. Y es importantísimo que esta disculpa se entienda como una medida de no repetición del hecho del acoso y del hostigamiento laboral. Es decir, las mujeres académicas no pueden permitir más que se les siga tratando como de segunda clase, que al ser evaluadas no tengan las mismas oportunidades y no se les califique con los mismos estándares con los que se les está calificando a los compañeros. Quien conoce a la doctora Cervantes dará fe de la gran capacidad intelectual, académica que ella tiene. Cuando yo la conocí, sí me sorprendió la carpeta de pruebas que me fue a enseñar a la Comisión de Derechos Humanos, ¿no? Cualquier víctima llega y te cuenta lo que le está pasando, pero no tiene manera de probarlo.
¿sí? O sea, ella dice, es que me dice esto, me hace esto. Bueno, Ilse llegó con una carpeta así, ordenada, con hojitas así, post-its, todo separado perfectamente, en donde decía, el día tal me hizo esto, aquí está la prueba. El día tal pasó esto, aquí está la prueba, ¿no? Pero claro, la doctora Ilse Cervantes, como muchas y muchos de ustedes, es una persona muy privilegiada en muchos sentidos. Hay muchas víctimas que están en una situación muy vulnerable y que no tienen la posibilidad de grabar, de obtener las pruebas, de tener un audio, ¿no? Y esto me parece que también es muy importante reconocer que no están en la misma posición, por ejemplo, las estudiantes, las becarias, las postdoctorantes, que están en un sistema en donde hay una gran debilidad institucional, ¿sí? Si a una investigadora del nivel, de la capacidad y de la posibilidad de la doctora Ilse Cervantes le pasó esto, imaginen ustedes todo lo que les pasa a las demás personas a las que ahorita mencioné que están en otras posibilidades, ¿sí? Entonces, la vulnerabilidad de cada persona es una situación relevante para el acceso a la justicia. Es decir, hay un protocolo que ahora la Suprema Corte ha sugerido y cada vez más busca que se siga en el acceso a la justicia. Es el protocolo para juzgar con perspectiva de género. Y este protocolo dice que se tiene que tomar en cuenta quién es la persona que está pidiendo justicia, ¿sí? ¿Quién es esa persona y qué es lo que en realidad le está sucediendo? Ahorita que la doctora Ilse comenta que estaba embarazada, que era un embarazo de alto riesgo, esto nos va metiendo en el contexto de toda la violencia que significaba el acoso que ella estaba viviendo, ¿verdad? Y entonces es muy importante que entendamos que la discriminación y la violencia contra las mujeres son reales. No nos las hemos inventado un grupo de feministas, ¿no?, que dicen que hay eso. No, no es cierto. Las consecuencias son tangibles, ¿sí? Las promociones en las investigadoras no son iguales que las de los investigadores. Lo que ganan no son igual, las posibilidades no son igual, la doble carga o triple de trabajo no es igual. Y eso tiene que considerarse para hablar de una verdadera justicia. En ese sentido, yo quiero recuperar la figura de la doctora Cervantes como una mujer a la que yo conocí, bueno, primero, como se los dije, completamente preparada para iniciar esta lucha en lo intelectual, ¿sí? También me llamó mucho la atención cuando conocí a la doctora Cervantes y yo le dije, es que esto es violencia, que la doctora decía, violencia, o sea, ella no podía creer que eso era violencia, ¿no? Y ponerle el nombre a la violencia es fundamental, porque a partir de ahí actúas. Pero ella decía, a mí, no hombre, ¿qué me van a andar violentando? Y cuando empezó a ver todo lo que le estaba pasando, y hoy lo reconoce ahí, y dice, sí, sí es violencia. Y no es solo violencia psicológica, violencia sexual, violencia económica, violencia laboral, patrimonial, institucional, o sea, todas las violencias, ¿no? Y en ese sentido es muy importante que en las instituciones se conozcan los tipos de violencia y cómo se ejercen en las propias instituciones. Y por supuesto que esto le causa resquemor y lastima a algunas y a algunos que están ejerciendo este tipo de situaciones. Pero bueno, cuando yo la conocí a la doctora Cervantes, la conocí con estas ganas de acceder a la justicia personal, pero también hubo algo que me llamó mucho la atención. Ella siempre me decía, es que no quiero que le pase a otras, ¿no? Es que yo no quiero, y hubo muchos momentos, porque 9 años, imagínense,
esto es cíclico y las crisis venían y ya quiero dejar todo, ya, y después no lo voy a dejar, ¿no? Porque hay otras mujeres que también lo están sufriendo. Me enteré de una compañera, una colega, y esta lucha que Ilse dio tiene ese componente de pensar en el otro, ¿no? Y creo que ese es un rompimiento con lo que ella presentó ahí, de los ambientes tóxicos y poco solidarios. Creo que Ilse está dando un testimonio de solidaridad y de pensar en las otras o en los otros, porque estoy segura que cualquier cosa que le hayan concedido en la sentencia, que por cierto es un gran logro, no repone en lo absoluto ni lo que gastó, ni su desgaste personal, ni su desgaste familiar, etcétera, ¿no? Y en ese sentido también quiero decir que el daño que se ocasiona a una víctima no se le ocasiona solamente a la persona, se le ocasiona a su familia, a sus amigas, a sus amigos, pero también a su comunidad. Cada que seguimos permitiendo que haya víctimas, seguimos construyendo estas pedagogías de la crueldad de las que habla Rita Segato, y damos un mensaje de que esta es la manera de enseñar, siendo crueles, ¿sí? Y cada que hacemos lo que la doctora ha hecho por todas y todos, estamos enseñando algo en lo que nos hemos aferrado, en las pedagogías del amor. Cómo también se puede avanzar y se puede construir desde el amor, desde la otredad y desde la solidaridad, ¿sí? Y en ese sentido, también quiero decir que en las pedagogías de la crueldad hay una figura que me pareció muy interesante, en donde dice que se enseña, por ejemplo, a los hombres desde jóvenes a ir a un table dance y divertirse con el cuerpo cosificado de una mujer, ¿no? Y que eso es en realidad muy cruel. Convertir a una persona en un objeto de diversión es muy cruel, pero es una enseñanza necesaria para los hombres, ¿no? O sea, en muchos momentos. Y esa pedagogía de la crueldad les enseña cómo ser hombres, ¿no? Cómo se tiene que ser hombre, porque entonces, ¿qué importa lastimar a una mujer en el espacio privado también? Al fin y al cabo es una cosa. Eso es lo que te está enseñando esa pedagogía. En el caso de la doctora Cervantes, sus agresores estaban completamente claros de las pedagogías de la crueldad. Así habían sido enseñados. ¿Qué importaba? Había que quitar a esta mujer que no nos estaba sirviendo para el sistema. Este sistema que ya lo tenemos muy hecho y ella no nos funcionaba. Es una pieza que no va en ese conjunto, ¿no? Y entonces había que quitarla como diera lugar, así fuera con policías, ¿no? Y entonces cuando la doctora Cervantes debía de irse a su casa y obedecer, no lo hace. Empieza a luchar y a luchar y a luchar, y no desde la venganza, sino desde la justicia, ¿no? Desde indignarse ante lo injusto, desde ahí construye su lucha. Y por eso es una lucha tan valiosa para la doctora Cervantes y para todas y todos en realidad en la comunidad académica. Y yo ya para concluir quiero decir que sé que ha sido una lucha jurídica de muchos años. Aquí está Marco Barrera, que acompañó a Ilse en esta lucha jurídica y que sé que no ha sido fácil, y muchas y muchos otros acompañantes. Es una lucha también, como lo decía Mireya, del acompañamiento de personas, ¿no? Por ejemplo, la Federación de Maestras Universitarias, que también acompaña hoy y que ha sido otro pilar de cercanía con Ilse, y muchos otros acompañamientos que yo desconozco pero que sé que estarán ahí. Y yo a lo que Ilse puso ahí como sugerencias, yo lo único que agregaría es que hay que hacer redes,
¿sí? Las redes son fundamentales para defendernos de la violencia. Tenemos que estar unidas y unidos para construir la paz. Esa es la manera de hacerlo y hay que construir estas redes de académicas, de comités, de grupos, equipos, todo lo que se nos ocurra para hacer red y seguir construyendo la paz en nuestros ambientes de trabajo, una paz con dignidad y con justicia, ¿sí? En el caso de la doctora Cervantes, hay 5 cosas que tienen que ver con la reparación del daño. Es la rehabilitación. Hablaban las compañeras, efectivamente lo psicológico, ¿cómo lo repones? Pues no del todo, pero tiene que haber ahí terapias, médicos, muchas cosas, ¿no? Rehabilitación, el tema espiritual, restitución, regresarle lo que le quitaron injustamente, que en este caso, al parecer, va avanzando el tema de la restitución, rehabilitación, restitución, compensación, es decir, todo lo que ella ha gastado necesita ser compensado, porque un abogado y una abogada tampoco es barato, ¿no? Entonces eso, medidas de restitución, compensación, medidas de no repetición. ¿Qué se va a hacer en la institución para que esto no se repita? ¿Qué se va a hacer? ¿Qué otros mecanismos se van a construir para que esto no se quede en una plática? Y las medidas de satisfacción. Esta disculpa pública es parte de esas medidas de satisfacción que tienen que ver con que la víctima sepa que la comunidad entiende lo que le pasó y hay empatía, ¿sí? Es decir, puedo tratar de entender lo que te sucedió y luchar porque no vuelva a suceder, ¿no? Y saber qué te pasó. Entonces, estas 5 medidas son básicas para decir que haya justicia. Mientras estas 5 medidas no se cumplan, no podemos hablar aún de justicia. Estamos en el camino, como dijo Simone de Beauvoir, el camino está listo, solo falta quien se atreva a recorrerlo y creo que en el IPICIT han iniciado a recorrerlo. Felicidades.